Bien, ¿qué es la hemocromatosis? La hemocromatosis es una enfermedad hereditaria que puede ser, por lo general es genética, que se da en el cromosoma 6. Puede ser heredado por el padre o por la madre, pero tiene predominancia que el padre, digamos, la madre no lo tiene. El padre si lo tiene, puede predominar ese gen y sí puede tener ese error en el cromosoma. Bien, ¿qué pasa, Gaby? No, retrocede. Bien. La hemocromatosis es un trastorno de la homeostasis del hierro, el cual se va a almacenar en abundancia y también va a generar una sobrecarga del hierro en el plasma óseo. ¿Pasa, Gaby? Bien, la importancia de este tema es que como se deposita el hierro en diferentes partes del cuerpo, puede desarrollar diferentes enfermedades crónicas asociadas a la misma, puesto que como se puede almacenar en estómago, absorbe en estómago y se puede almacenar en el hígado y se puede almacenar en diferentes partes del cuerpo, puede generar diferentes lesiones que se van a manifestar lentamente a lo largo del tiempo. No necesariamente van a generarse al nacimiento o al final. ¿Pasa, Gaby? Bien, como les estaba comentando, esta enfermedad tiene que ver con el HFE, que es una proteína estimulante de la juvelina y de la epsilina, las cuales van a ser las reguladoras del proceso de la homeostasis del hierro y la absorción del hierro. Como les comentaba, es una mutación que se localiza en el cromosoma 6, denominada HFE, que su frecuencia denominada es en el C28-2Y y que está presente en el 90% de las personas que tienen hemocromatosis. ¿Pasa, Gaby? Bien. Con respecto al marco teórico, tiene que ver con el aumento de la absorción intestinal. Como les iba comentando, para esto tenemos que tener en cuenta la absorción del hierro. ¿Pasa, Gaby? Ahora sí. En la absorción del hierro, voy a usar esta imagen para que me puedan comprender. En el estómago se absorben alrededor de 1 a 2 miligramos por día. Entonces, para todo este proceso necesitamos 4 células importantes, que es el enterocito duodenal, los precursores eritropoyéticos, el macrófago retículo endotelial y el hepatocito, los cuales van a cumplir diferentes mecanismos de acción como la absorción, la utilización, el almacenamiento y la excreción. Bien, al ingerir alimentos, el enterocito duodenal va a absorber el hierro, siendo así transportado puede irse hacia el plasma o sangre periférica, transportado ni siquiera voy a leer porque es un poco difícil, por el transportador de metal bivalente, el cual va a estar mediado por el transportador de ferroportina, el cual lo va a llevar hacia la circulación, donde este hierro se va a unir a la transferrina y junto con la transferrina se va a almacenar en el hígado como ferritina. Bien, como les decía, el enterocito duodenal a través de su membrana va a capturar al hierro. Este es el transportador de metal divalente. Lo va a llevar hacia acá, pero el transportador de ferroportina va a generar ese acceso. Estando aquí, va a llevar al hierro hacia el hepatocito en el hígado para que se almacene. O también con el macrófago. Porque ¿qué hace el macrófago? El macrófago va a reciclar esto para que sirva de ayuda al hemo para la eritropoyesis. ¿Pasa, Gaby? Bien. Como les estaba comentando, los tipos de hemocromatosis se van a diferir en cuatro tipos, tomando en cuenta su inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser hereditaria o también llamado primaria como secundaria. La secundaria quiere decir que tú puedes adquirirlo a través del tiempo si es que el hierro se acumula en diferentes partes del cuerpo. La hemocromatosis por HFE es cuando sí tienes
la anomalía en el cromosoma. La hemocromatosis juvenil 2A y 2B quiere decir que tienen que ver, estimula a la juvenil. Entonces, si tienes un error, puedes desarrollarlo en la juvenil, o si no, también lo puedes desarrollar en en el receptor de transferrina 2, o si no, en la hemocromatosis de ferroportina 1. Recuerden que la ferroportina lleva hierro desde la secreción del duodeno hacia la sangre periférica. Él lo media para que llegue hacia el hígado o puede llevarlo a diferentes partes del cuerpo. Puesto que si no llega ahí, sería como un hierro libre, no tendría ferritina, entonces estaría libre por ahí. La transferrina es lo que se une con el hierro para que se vaya al hepatocito y ahí se puede almacenar como ferritina. Como les estaba explicando, de acuerdo a su etiología, puede ser primaria o secundaria. Su fisiopatología tiene que ver con el almacenamiento del hierro y su producción excesiva en plasma. Su patogenia puede desarrollarse en diferentes partes del cuerpo, haciendo esto que pueden desarrollar enfermedades crónicas. Y con respecto a su epidemiología, aunque sea hereditario, no necesariamente lo va a generar la enfermedad desde que sea pequeñito. Puede ser a edades adultas o en cualquier estado de actividad. Sin embargo, su prevalencia es más en adultos. Bien, los síntomas y signos son complicaciones a largo plazo, como les mencioné. No necesariamente va a ser cuando son bebés. Y los órganos afectados tienen que ver con el hígado, con el corazón, afectación cutánea, alteraciones osteoarticulaciones y alteraciones endocrinas. Bien, como diagnóstico, en exámenes clínicos basales, con lo que respecta al laboratorio, podemos usar el hemograma, el TGO, el TGP, la GGT, el PCR, y estos son marcadores para esto, ¿cómo se llama? Determinar la hemocromatosis. Pero como exámenes gol estándar, de acuerdo a la clínica del paciente, se le hace saturación de transferrina, ferritina sérica, y en el caso de diagnóstico por imágenes, tiene que ser con biopsia hepática para ver el almacenamiento de la ferritina en el hígado. Y la resonancia magnética, ¿por qué? Porque para esto necesito la hemosiderosis. La hemosiderosis quiere decir los diferentes puntos de donde se han almacenado el hierro, llamado hemosiderina. Entonces, en la resonancia magnética se puede visualizar en qué parte se ha localizado el hierro. Como tratamiento, la hemosiderosis, en la hemosiderosis se puede hacer una transfusión o se puede tratar con medicamentos quelantes. El quelante es un gel que extrae el hierro de la sangre, lo minimiza, lo quela para que ya no aumente, porque si aumenta, ya no, o sea, se puede almacenar, y la hepsidina hace que, no solamente, si la hepsidina baja, no solamente se almacena, sino también hace que las 4 células que les mencioné traten de producir más, entonces se almacena mucho y se acumula en plasma. La flebotomía repetida, como les decía, también es una forma, pero va a tener que ver bastante con la clínica del paciente, porque esto, si son muy repetidas, puede generar otras anemias o también puede estar relacionada a otras anemias. Y con otros tratamientos, pues se distinguen de acuerdo a la condición del paciente, como ya vamos a ver en el caso clínico para que puedan darte cuenta de todo. ¿Qué pasa, David? Bien, en la fase preanalítica, primero la anamnesis, porque tenemos que evaluar al paciente y ver sus antecedentes, la solicitud de prueba de análisis clínico del médico y la toma de muestra para los exámenes solicitados, porque como les mencioné, hay diferentes exámenes que se le hace al paciente para poder determinar qué tanto ha afectado la hemocromatosis al paciente. Fase analítica, contar con los equipos de pruebas solicitadas, que los activos e insumos para las pruebas solicitadas, porque no todos los laboratorios pueden contar con esas pruebas para realizar ese paciente, puesto que son pruebas especiales, ¿no? Excepto de las que son los análisis basales. Y en la fase postanalítica, la validación de resultados y la emisión de los resultados. Bien, voy a pasar a leer mi caso clínico. Para terminar, presentamos el caso clínico de un paciente en seguimiento desde el 2012 por hallazgo de cifras elevadas de ferritina. Se trata de un varón nacido en 1961 sin alergias medicamentosas conocidas, es fumador de 6 cigarrillos diarios,
Y entre los antecedentes familiares destaca la aparición del linfoma de Hodgkin, que son de células grandes en su madre. Fueron remitidos en el 2012 a nuestro centro con cifras analíticas de ferritina de 2.127 nanogramos por mililitro. Durante su seguimiento hasta el momento actual ha sido revisado por el Servicio de Aparato Digestivo, Urología, Psiquiatría y Dermatología. Bien, a continuación detallamos brevemente las pruebas de diagnóstico de interés hallado durante los años de seguimiento. En su gastroscopía, en el 2014, se halló una duodenitis erosiva con celiaquía y Helicobacter pylori negativos. O sea que todo ahí está normal. La conoloscopía es resección de pólipo, hiperplásico de 4 mm y diverculosis sigmoidea. En la ecografía de 2014, sin hallazgos patológicos, en la prostatectomía radical por adenocarcinoma de próstata en el 2014. En su resonancia magnética abdominal con o sin contraste para estudiar depósitos de hierro debido a que había ferritina alta en el hígado, en diciembre se halló un cálculo de depósitos según protocolo de Gandon con resultados moderadamente aumentados. Y sus estudios genéticos con respecto a la hemocromatosis, sí tenía el homocigoto C28Y2, como les decía. Entonces él cuenta con un diagnóstico de hemocromatosis hereditaria tipo 1. Y en otros datos de interés, pues él tiene un carcinomas vasocelulares en tratamiento ansiolítico y antidepresivos. Por eso también lleva esto psiquiatría. En el desarrollo del tema, desde su llegada al servicio con cifras de ferritina aumentadas para su evaluación y tratamiento, se inició un estudio completo para descartar procesos linfoproliferativos, inflamatorios, neoplásicos y autoinmunes. En abril de 2014 se pautan flebotomías mensuales, descendiendo los valores de ferritina a nueva analítica de junio, por lo cual se decide continuar con el mismo tratamiento. En septiembre, el paciente es intervenido por su adenocarcinoma de próstata, porque es un adenocarcinoma, lo cual hace sospechar que en parte los niveles elevados de transferrina fuesen consecuencia del proceso neoplásico, como el proceso inflamatorio intestinal, hallado en las pruebas de imágenes. Como les decía, el hierro se va a localizar en diferentes partes del cuerpo y podría generar enfermedades, ya que junto a ello se observa una baja de transferrina en la analítica del 2015. Entonces, lo que en conclusión, el pacientito ha acumulado, él tiene el gen, ha desarrollado la enfermedad y añadido a eso ha tenido afecciones en diferentes partes del cuerpo por la acumulación de transferrina. Pero para ello, a este pacientito le hicieron le sacaron sangre para bajar el hierro y también me faltó ahí ponerle que también le dieron quelantes. Cuando ya le hicieron la flebotomía y le exploraron el adenocarcinoma, le finalizaron su tratamiento con quelantes para que ya no suba. Entonces solamente ha ido sus controles para ver cuánto está su ferritina en este caso. Gracias.